Hola, soy Wilson Sarria y les doy la bienvenida a Guiones, Libretos e Historias. Hoy vamos a hablar de los puntos de giro. ¿Qué es un punto de giro? ¿Cuántos puntos de giro hay en una historia? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se usan? Ese es nuestro tema de hoy en Guiones, Libretos e Historias con Wilson Sarria. Bienvenidos. Hola a todos y a todas. Es un placer tenerlos de nuevo aquí. Hoy vamos a hablar del punto de giro. Y los puntos de giro dependen en primera medida de la trama. Así que cuando ustedes saben de qué trama están hablando, entonces los puntos de giro van a ser más sencillos de utilizar. Pero aún no hemos hablado de la trama, así que hoy solo nos vamos a quedar con los puntos de giro. Los puntos de giro es importante aprender a manejarlos. Entonces nos damos cuenta de la existencia del punto de giro porque algo hace que la trama cambie o se mueva. El punto de giro hace que la historia se mueva, avance, no se quede estática en lo que hemos estado haciendo. Cuando trabajamos, digámoslo así, los 3 actos, usualmente los puntos de giro importantes dicen que es al final de un acto y al principio del siguiente. Pero nosotros podemos utilizar varios puntos de giro dentro de cada uno del esquema de nuestra historia para poder enriquecer lo que estamos haciendo. No hay un número preciso de puntos de giro, pero tampoco hay un número máximo o un número mínimo de puntos de giro. Lo importante es aprender a describirlos, a saber cuáles son los puntos de giro que van a existir en mi historia. Cuando ustedes desarrollan la escaleta, cuando ustedes arman el esqueleto dentro de la estructura del argumento, están esos elementos importantes que no necesito que le pasen a mi protagonista para que llegue al final. Los puntos de giro son las esquinas donde nuestro protagonista o nuestros protagonistas giran para llegar al final. Obviamente los puntos de giro deben tener elementos esenciales. Por ejemplo, estamos en una estación de bomberos y vemos a los personajes. Entonces nuestra introducción, nuestro exordio va a presentar a los personajes, ¿sí? ¿Qué conflictos hay entre ellos? ¿Cuál es el más valiente? ¿Cuál es el más cobarde, por decirlo de alguna manera? El que se las da de mucho, en fin. Ahí mostramos las problemáticas y las circunstancias de las características de nuestros personajes. Pero el primer punto de giro sería cuando hay una alarma, una emergencia, ¿sí? Porque los sacamos de la zona de confort en la que están para complicarles la existencia. Entonces hay una alarma, suena la alarma, hay un llamado, todo el mundo se pone su traje, tenemos la secuencia de todo el mundo subiéndose a la máquina, él arranca, va por la calle, suena, en fin. Luego llegamos al sitio de la emergencia y resulta que tan pronto llegamos, lo que vemos, miramos hacia arriba y lo que vemos es que el incendio está en un edificio que está más alto que las escaleras que alcanzan las máquinas. Entonces dense cuenta que en ese instante nosotros tenemos que el protagonista o nuestros protagonistas deben tomar una decisión. Y basado en esa decisión es donde todo cambia. Ese es otro punto de giro. Entonces uno diría, bueno, pero ¿cuál es el punto de giro? ¿Que haya la emergencia o acá? Es más punto de giro donde tienen que tomar una decisión. Subimos, esperamos, ¿qué hacemos? Porque no sabemos, se nos presenta una circunstancia que está fuera de nuestro control. Entonces, nuestro héroe decide subir y enfrentarse al incendio, él solo, sin esperar la escalera más grande o lo que sea que haya que esperar o el protocolo que era correcto hacer. Entonces él sube, no espera a nadie, llega hasta arriba, rescata a la persona que está atrapada o ayuda a las personas que están atrapadas, la rescata, pero en el proceso hay un accidente,
se cae por las escaleras después de que estalla algo, bueno, en fin, y nuestro héroe queda parapléjico, ¿sí? O pierde la capacidad de caminar, digámoslo así. Entonces ahí dicen, bueno, ¿y ese no es otro punto de giro? Claro que sí. Entonces dense cuenta que esas circunstancias pequeñas hacen que la historia se mueva y uno diga, ya voy entendiendo de qué se trata mi historia. Entonces puede ser que el hombre dice, yo no me voy a dar por vencido, ¿sí? O puede ser que el hombre entre en depresión y tenga que encontrar a alguien o a algo que lo ayude a salir de su depresión. Entonces dense cuenta que ahí donde van las tramas. O él decide entrar en un proyecto secreto del gobierno donde le ponen un equipo especial y él se convierte en un héroe. Pero también puede ser que use ese equipo especial para convertirse en el villano. Entonces, los puntos de giro son muy fáciles de determinar, pero tenemos que aprender a ponerlos en los puntos especiales, porque obviamente hay puntos de giro esenciales para que mueven la historia hacia el siguiente nivel y otros que lo que hacen es tomar al personaje y obligarlo a que decida ¿qué hago? Entonces digamos él tuvo el accidente, ese es un acontecimiento y él debe decidir. Obviamente hay un proceso natural dentro de todos nosotros cuando tenemos una pérdida y pues hay que trabajar sobre eso. Y en ese elemento de la pérdida o en ese momento crucial donde el protagonista es vulnerable es donde debe tomar una decisión. Y esa decisión es la que va a mover la trama, la que va a mover nuestra historia hacia el siguiente lado. Entonces, cuando nosotros estamos escribiendo y desarrollando la base del argumento, obviamente vamos a decir, si esta es una historia de superación personal, ¿sí? Al final, el final es cuando él, digamos que no vuelve a caminar, ¿sí? Ya sabemos el final. Recuerden que por eso es importante saber el final. Entonces él no va a volver a caminar, pero encuentra inspiración ¿en qué? O sea, recuerden que cuando sabemos el final, entonces nosotros decimos, él encuentra un grupo de niños a los que ayuda para salir adelante. Y con eso él recupera su fe en sí mismo y su capacidad de trabajar y de no darse por vencido. Entonces ahí está este elemento fantástico de cómo vamos a llegar hasta allá. Porque ya tenemos la primera parte de nuestra historia. Vemos que él es un bombero arriesgado, es un bombero X, hay una llamada de emergencia que puede parecer un punto de giro porque dice uno, bueno, él era un bombero arriesgado, entonces yo lo voy a mostrar en la primera parte de nuestra historia, lo voy a mostrar en una emergencia. Sí, la película comienza con un incendio, con una tragedia, donde vemos esa acción heroica extraordinaria para salvar a alguien y pues él termina siendo, entre comillas, el héroe de la historia. En ese principio. Luego descansamos, mostramos a sus compañeros, a su pareja, las cosas que tiene, a sus familiares, en fin. Luego viene esta emergencia y en esta emergencia el Jan falla. ¿Sí? Ya su acción heroica no resulta de manera positiva y tenemos eso. Entonces dense cuenta que tenemos que ubicar los acontecimientos, pero digamos que el punto de giro que realmente es más grande es esa falla. Es donde ese accidente lo deja a él parapléjico. Dice, no puedes volver a caminar, no vas a volver a caminar. ¿Sí? Entonces ahí es donde comienza ya la trama a moverse para superarse. Obviamente primero tenemos que ver cómo cae hacia lo profundo, cómo pierde interés en la vida, pierde interés en las cosas que hace. Obviamente ya dice, ya lo que me definía ya no me define, lo que yo era ya no soy. Entonces esa caída, eso que lo hace hundirse, es lo que vemos. Y ahí en esa caída, dense cuenta que cuando vemos que hay una situación que lleva un flujo normal, es cuando necesitamos aplicar el siguiente giro, el siguiente acontecimiento donde él tiene que tomar una decisión o donde es obligado a tomar una decisión.
¿sí? Entonces digamos que después de varios meses de que él está enclaustrado en su casa, sin comer, bueno, sin bañarse, vuelto nada, ¿sí? No asiste a las terapias, mejor dicho, está en un estado de depresión, puede ser su novia o puede ser alguien nuevo en su vida o puede ser un amigo o puede ser un familiar, ya eso lo determinamos nosotros después. Lo saca de la cama, lo mete en la silla de ruedas y lo deja en un lugar, en un centro comunitario, por decir algo. Lo deja, bueno, a ver, ¿qué va a hacer? Ellos están peor que usted. Y en ese centro comunitario hay una cantidad de niños y de adolescentes que no tienen una parte de su cuerpo, han perdido una extremidad o han sufrido accidentes, y en ese centro comunitario hacen el proceso para aprender un juego, bueno, para salir adelante, ¿sí? Entonces ahí lo dejan para que él se enfrente a su realidad y diga, hombre, si ellos lo hicieron, entonces ¿tú qué? ¿Sí? Obviamente las opciones, ves que cuenta que las opciones son varias. Cada historia que ustedes quieran contar, y hablando de este mismo héroe, de este mismo bombero caído en desgracia, pueden pasarle muchas otras cosas. Puede encontrar el amor, puede perderse en el bosque solo por algún accidente, en una ambulancia. En fin, la idea es que ese acontecimiento es el que va a marcar el siguiente paso, va a dirigirnos a la siguiente línea de sucesos. Entonces ubiquen cómo es que los puntos de giro comienzan a funcionar para alimentar el interés de su historia, ¿sí? Desde un cortometraje hasta una peli, ¿ok? Entonces el asunto es que ya este muchacho al principio lo niega, pero luego hay algo que tiene que suceder, y ahí es donde está la fuerza del punto de giro que hace que él tome la decisión de, por aburrimiento, por hacerle caso a alguien, por ganar una apuesta, por lo que sea, dice, está bien, ya, voy a hacer esto. Y comienza a interactuar con estos chicos, y en ese proceso de interacción obviamente va a encontrar retos, va a encontrar circunstancias complejas, va a encontrar una cantidad de factores que lo van a hacer olvidar su limitación y encontrar maneras de vencer la adversidad. Cuando llegamos a un punto esencial dentro de ese proceso donde él está creciendo, empieza a crecer, empieza a disfrutar, empieza a pasarla rico, es donde viene digámoslo así, el siguiente punto de giro importante, que ya puede ser el último, porque es donde todo lo que ha aprendido tiene que ponerse a prueba, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Digamos que vamos a ser clichetudos y hay un incendio en un lugar donde hay una reunión y él tiene que ayudar a los chicos a salir adelante. Sí, es una manera de enfrentar su propia limitante en otra cosa que él conoce antes. Eso es clichetudo, pero funciona, no vamos a decir que no, pero dense cuenta que ese suceso es el que tiene que mover, afectarlo a él de manera negativa o positiva. Puede haber una pérdida dentro del grupo de uno de los muchachos que estaban ayudando. De pronto él se había vuelto adicto a los opioides, y en un compartir se habían vuelto muy amigos, pero en un estado de depresión este muchacho tiene una sobredosis y fallece, y eso hace que ese giro, ¿ven? Ese acontecimiento hace que nuestro protagonista decaiga, se pierda la fe, como sea que lo quieran llamar y como lo quieran ver, y diga, no, esto yo no voy a poder. El que pierda el sostenimiento sobre el que estaba fabricando su sanación. Y obviamente ahí está ese punto de giro que lo hace caer. Obviamente les había dicho que podría ser el último, pero es el último donde hacemos tropezar a nuestro protagonista, ¿sí? Ese sí es el último, porque el siguiente punto de giro es donde el protagonista debe surgir, debe tomar una decisión, debe enfrentarse a algo realmente adverso, donde tiene que decidir, ¿me caigo o me salgo? Para algunos de ustedes puede que cuando lleguen al final de esta historia, digamos que habían tenido el hecho de que esa es una historia de superación. Nosotros sabemos que en el final él va a vencer esa adversidad y va a ganar. Pero uno dirá, uy, no, y si no gana. Pero dense cuenta que si no gana, ya no estamos hablando de una historia de superación. Ya la trama es distinta, y por ende todos los acontecimientos previos y los puntos de giros previos para llegar a este final deben haber sido alimentados de manera diferente. ¿Para qué? Para no perder el tono de la peli,
Porque si ustedes deciden aquí matar al personaje o que él dice, bueno, yo también me voy a tomar unas drogas y me muero. Y al final pues eso quedó ahí, él se murió. Pero como habíamos construido la trama desde el principio, como una trama de superación, ese final va a ser disruptivo para la audiencia y va a hacer que no les guste. Entonces recuerden que cada punto de giro genera interés. Hace que el espectador se interese en cómo vamos a salir de aquí, o cómo va a enfrentar el héroe esto, o cómo va a pasar aquello, ¿sí? Entonces, en esos esquemas, para nosotros es vital no perder el norte de cada una de las historias, comprender de qué es de lo que estamos hablando y cuidar muy bien cada uno de los aspectos de lo que estamos haciendo, respetando la trama, respetando el final y respetando a los protagonistas. Entonces, toda esta base psicológica es importante cuando nosotros creamos un punto de giro, porque este ha sido un hombre que tiene esa soberbia en un momento determinado para ser valiente y no tener miedo, y en un momento la vida le dice, te puede pasar, eres frágil, eres vulnerable. Y este ser humano, entonces obviamente a través de haber perdido su capacidad de caminar, se enfrenta a una realidad que no había querido ver antes, evaluar antes, analizar y valorar antes. Entonces él comenzó a valorar la vida desde una forma diferente a raíz de lo que nosotros le habíamos propuesto en los puntos de giro. ¿Vas a dictarle la clase a estos muchachos? ¿Vas a enseñarle a estos muchachos tal cosa? ¿Vas a acompañarlos? ¿Vas a participar? Y él decide sí. Puede ser a regañadientes, puede ser obligado, pero él entra ahí, toma la decisión por la razón que sea, de seguir y estar ahí. Entonces, obviamente, ese espíritu de la resiliencia existe dentro de él, porque es un ser que se ha obligado a hacerlo de una u otra manera constantemente. Entonces él dice, listo, no, ya vi el camino, ya vi la luz, y en algún momento determinado, por eso vuelve la vida y decir, ¿estás seguro de que estás listo? Y le pasa esto, que es el siguiente punto de giro donde él se cae. Y es donde él debe tomar la decisión de si se va a levantar o se va a quedar abajo, se va a perder o se va a hundir. Si tenemos una trama de superación, obviamente él debe tomar esa decisión y debe ser lógico. Ahí es donde estábamos hablando antes de la lógica de los personajes, de que debe tener sentido la decisión que toman y no que al final tomaron una decisión de extraña, se suicidó y uno dice, pero espere, ¿por qué este hombre que ha hecho todo esto, que ha aprendido todo esto, que era así antes, en este momento se va a perder? ¿Sí? Si vamos a llegar allá, lo debemos haber construido desde el principio para que tenga sentido. Si no, no va a funcionar. Entonces es aquí donde todos los elementos que hemos estado analizando cuadran cada vez más en los puntos de giro. Vamos a hacer un análisis de las tramas más adelante. Si alguno de ustedes quiere profundizar en todo este terreno, muy pronto va a estar disponible el curso online de escritura de guiones para cine y televisión. Esto que acabamos de ver hoy funciona si están escribiendo una novela, si están escribiendo un cuento, si van a hacer un corto, si van a hacer una peli, si van a hacer una serie. Funciona igual. En las series los puntos de giro son un poco más complejos porque tenemos más cosas en el tiempo y debe haber más puntos de giro, sobre todo si aprendemos a manejar los capítulos de manera individual, pero también como un universo completo. Entonces los puntos de giro ahí se van a mover de manera distinta. En la película son más fijos, en las novelas y en los cuentos y en los cortos son más fijos. En las series cambian, sobre todo dependiendo de la duración de la serie. Y sobre todo si hacen la tarea y cuando van a crear la serie, desde el principio saben que esto van a ser 5 temporadas, 2 temporadas, 1 temporada, porque ustedes no van al final de la temporada siguiente, sino van al final de la serie. Cuando inventen una serie, vayan al final de la serie. Y basado en eso, la estructura total, digamos que tienen una serie de 7 temporadas. Ustedes saben cómo se acaba la serie, cuál es el final, a dónde quieren llegar en ese final, ¿sí? Y entonces ya la estructura de puntos de giro va a ir acomodándose para cada temporada, los puntos de giro más gigantes que van a marcar la historia completa desde el capítulo 1 hasta el final de la serie. ¿Sí? Hay todo un arco de acciones que va a llegar allá. Luego
para cada temporada deben existir sus puntos de giro internos dentro del esquema de la temporada de 8 o 13 capítulos. Y dentro de cada capítulo también deben existir los puntos de giro. Entonces se vuelve complicado, hay que aprender a manejar todo eso. Si están interesados en aprender a manejar guiones, a escribir y a crear historias para cine o televisión, entonces el curso online en 15 capítulos, en 15 sesiones van a aprender toda la maestría, toda la magia que hay detrás de todo esto. Va a estar disponible, pero lo más importante es que 3 de ustedes van a poder obtener ese curso completamente gratis. ¿Qué tienen que hacer? Escribir a wilsonsarriaautor@gmail.com diciendo que escucharon este podcast, dándome su opinión sobre este podcast, dejándome preguntas sobre lo que es la creación. Y entre esas personas vamos a... algunos de esos de los que escriban, 3 se van a llevar el curso completamente gratis, que va a estar disponible a mediados finales de febrero. Entonces, ha sido un placer, como siempre. Recuerden que pueden escribir, que pueden generar sus inquietudes, sus dudas, wilsonsarriaautor@gmail.com. Y los espero la próxima semana con más de guiones, libretos e historias con Wilson Sarria.